esto está terrible esta noche. Miren la cara que yo voy a mirar este ministro que está aquí. Miren que está a su lado la cara. Y dígale al hermano que está a su lado: guerra de voluntad. Toca. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Ese es el tema que quiero ministrar. Voy a hablar un poco tranquilo, aunque creo que lo vamos a sacudir rápido. ¿Cuántos quieren sacudirse? Es bueno sacudirse, porque cuando tú sacudes, la brisa que está sobre nosotros se lleva el polvo. Ay. Sí, es bueno. Y donde hay polvo hay suciedad, ¿sí o no? Pero nosotros no podemos tener polvo. Es bueno que cuando tú te sacudes, el polvo que tiene la brisa se lo lleva. Dígame lo que está sobre la guerra de voluntad. Amados, quiero hablar de las 3 voluntades del hombre y las 3 voluntades de Dios. En estos días Dios me dio este tema. En un lugar donde estaba, Dios me dio varios temas. Uno de ellos fue este. Me dio otro que se titula, aleluya, no botes el manual o no deseches el manual. Dios me dio ese tema viendo un ministro amigo mío predicando la palabra a los amigos. Y mientras él predicaba la palabra del Señor, el Espíritu Santo me iba bajando revelación y rema. En ese momento me dio ese tema. Y cuando Dios me dio ese tema, comencé a escudriñar las escrituras. Y algo que el Señor me estaba enseñando era de su voluntad y la voluntad del hombre. Lo primero que quiero que conozcan es que hay una voluntad que se llama la voluntad soberana. Esa es la voluntad donde Dios hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, con el que Él quiera y como Él lo quiera hacer. Por encima de Él nadie puede hacer otra cosa que no sea lo que Él decidió hacer. La voluntad de Dios soberana es la voluntad, que la decisión de Dios para hacer algo, aún por encima de lo que el hombre piense o de lo que el hombre tenga en su capacidad humana o puede entender. Dios me dijo en estos días, yo le dije: Señor, ¿por qué tú no te estás mostrando como antes? Porque tu poder no se está manifestando en la sobrenaturalidad tuya como se movía antes. Y Dios me dijo: por una cosa, hijo, y es porque mi pueblo me cuestiona demasiado. Y cuando Dios me dio esa palabra, yo le pregunté al Señor por muchos días: ¿es porque los hombres no te buscan? ¿O es porque los hombres no están dispuestos a morir a ellos para que tú te les reveles? Y Dios me dijo: hay muchos ministros que hoy en día ellos se han metido conmigo. Ellos han abandonado el mundo, aleluya, y ellos han buscado a mi rostro en ayuno y oración. Y yo le dije: ¿y por qué tú no te mueves con ellos? Y Dios me dijo: porque la sabiduría que yo le he dado, ellos la han cogido para cuestionarme. Y me cuestionan a mí en todo lo que yo hago, porque ellos no entienden cómo yo me muevo. Y como no entienden y solamente tienen un poco de conocimiento, yo no puedo ampliar en mi poder, y mi poder no se puede mover tanto con ellos. Y yo le dije al Señor: ¿y qué tú buscas? Y Dios me dijo: yo quiero un hombre que simplemente me obedezca sin cuestionarme lo que yo diga o lo que yo haga. Porque alguna vez la palabra dice algo muy poderoso, y la palabra dice, aleluya, que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos, porque más alto y más espacioso son los caminos de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que lo que nosotros hemos estudiado, en vez de darnos la revelación de Dios, lo que nos ha llenado de conocimiento, y tenemos mucha gente llena de conocimiento. ¿Y sabe qué ha hecho el conocimiento? Lo mismo que hizo en el huerto de Edén: sacar al hombre de la voluntad y del propósito del Dios viviente. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día tenemos tanta gente que escudriña las escrituras, pero no las escudriña para conocer a Dios o para que Dios se les revele o enseñarle a la gente quién es Dios, sino que escudriña las escrituras para cuestionar a otro de cómo Dios se mueve, y viven cuestionando a Dios. Si Dios quiere darle un zapatazo a alguien y sanar a alguien por medio de un zapatazo, ¿quién eres tú para decir qué Dios está haciendo? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros cuestionamos a Dios demasiado, y por eso Dios nos está moviendo. Dígale al hermano que está a su lado: la voluntad soberana. Gloria. La voluntad soberana de Dios estaba sobre un hombre llamado el Mesías. Un hombre que tenía miedo a morirse. La gente dice que no, pero cuando tú vas al hebreo
El hebreísta dice que Cristo lo dio de su carne. Hebreos capítulo 5 verso 7 dice que Cristo lo dio de su carne. Rodó amargamente con lágrimas y gemido aquel que le podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y dice que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo no quería morir. Por eso cuando fue a aquel lugar que estaba orando llamado Gólgota, la Biblia dice cuando fue a Getsemaní, Jesús estaba clamando y diciendo: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa. Pero le salió una palabra dentro de él y digo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo no le preguntó a Dios: ¿por qué yo tengo que morir? ¿Por qué yo tengo que padecer? ¿Por qué yo siendo Dios los hombres tienen que azotarme? No le preguntó. ¿Sabe por qué? Porque te voy a revelar algo muy profundo. Quiero que me prestes atención, porque luego que te dé la revelación nos vamos a sacudir. Siento a Dios aquí. Siento que la ciencia se me está metiendo en la cabeza. Ay, Padre, yo siento la revelación del Padre. Diga el hermano que está a su lado: la voluntad soberana. En la voluntad soberana de Dios nadie puede decirle a Dios qué tú vas a hacer. Dios hizo el mundo en 7 días. El hombre no puede cuestionar a Dios. Si tú tienes tanto poder, Dios, ¿por qué tú lo hiciste en 7 días? Nadie le puede preguntar, porque Él es Dios y sabe qué Él hizo. Él sabe lo que está haciendo y sabe para qué lo hizo. ¿Quién eres tú para preguntarle? Señor, ay, ¿por qué se murió mi hijo? Señor, ay, ¿por qué tanta guerra en mi casa? Cállate, métete con Dios y aguanta, resiste. Amasama. Algo que le voy a decir al que está aquí, escúchame con atención, porque quiero fortalecer tu fe. Cuando Dios te da una palabra, escucha esto, cuando Dios te da una palabra, Dios no te la da en la voluntad permisiva, aleluya, ni en la otra voluntad de Él, que la voluntad morada. Cuando Dios le promete a alguien, le das una promesa en la voluntad soberana. ¿Sabe por qué Dios promete la voluntad soberana? Porque la voluntad soberana no tiene reembolso. En la voluntad soberana no tienes una cambiante. Cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo, Él lo va a hacer. Pregúntame por qué, pregúntame. Te voy a decir por qué, Vladimir. Manito, recuérdate algo, que Dios hizo el tiempo pero no viste en Él. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. En tu vida Él dio todo lo que te iba a acontecer y todo lo que te iba a pasar. Cuando Él te promete, Él va, aleluya, del tiempo futuro, del tiempo presente al tiempo futuro. Y Él te ve en el tiempo futuro. Él sabe que tú tienes mucha caída ahora. Él sabe que tú lo cuestionas mucho ahora. Él sabe que tú eres débil. Él sabe que alguna vez tú lo quieres. Pero por encima de eso, Dios te promete. ¿Sabe por qué? Porque Dios te conoce. Padre, yo siento a Dios aquí. Él lo hace porque Él conoce tu futuro. Padre, escucha esto. En la voluntad soberana Dios te promete. Pero hay algo que te voy a enseñar, amado, que Dios me dijo. El hombre tiene 3 voluntades. Número 1, tiene la voluntad de la carne. ¿Qué es la voluntad de la carne? La voluntad de la carne es el deseo. Diga conmigo, el deseo. el deseo. La carne, cuando el hombre camina en la carne, suple todo su deseo. ¿Qué hace? Lo satisface. La voluntad de la carne no tiene decisión. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ella no puede tomar una decisión más que el deseo que tenga ella. La voluntad de la carne lo único que hace es saciar su deseo. No puede decidir no dejar de hacer, porque ella no tiene poder para hacer eso. Por eso, para los judíos, la palabra carne, ella se hará inclinada todo el tiempo al mal.
de desearse el mal, porque del mal fue que a ella se le ofreció. Aleluya. Por eso lo único que hace es lo malo. Pero hay otra voluntad, que es a la que te voy a hablar. Dígale al hermano que está a su lado, la voluntad del alma. En la voluntad del alma, cuando usted investiga a profundidad qué es la voluntad del alma, la voluntad del alma es en la mente, es la emoción, es por lo que el hombre se mueve, por lo que el hombre hace y lo que el hombre actúa. En la voluntad del alma, el hombre muchas veces toma decisiones sin importar si Dios está en esas decisiones. Como está la gente del mundo. La gente del mundo se mueven por dos voluntades. Se mueven por la voluntad de la carne y se mueven por la voluntad del alma. La voluntad de la carne le gusta las cosas, los placeres de este mundo. Le gusta la vanagloria, la arrogancia, la altivez, la prepotencia, el engaño, los maltratos, los robos, los hurtos, todas esas cosas, porque se mueve en esa voluntad. Pero hay otra voluntad que era más poderosa, y esa fue la que Dios me dijo. En la voluntad de Dios, Abashama soberana, en esa voluntad Él llama al hombre, en esa voluntad Él predestina al hombre, en esa voluntad Él le da llamado al hombre. Por eso Pablo, conociendo esa voluntad, Pablo dijo una palabra bien poderosa. Digo, pero de todo ello Dios me escogió a mí como un abortivo. Pregúntame por qué. Pablo lo que está diciendo, lo que Dios tuvo conmigo fue un pensamiento, aleluya, futuro. Dios sabía que en mi presente yo era un perseguidor, pero Dios sabía que en mi futuro yo era un transformador. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo dijo, ustedes predicaban bonito, ustedes eran judíos, y yo era, sin embargo, un hombre que caminaba en algo que no era la voluntad de Dios, y aún así Dios me cogió del vientre de mi madre para yo predicarle a los gentiles. Dígale a lo que está a su lado, Dios conoce el futuro. Por eso, si nos vamos al 2017, yo estaba preso en La Victoria. Estaba preso por intento de homicidio, lesión permanente, 4 baleados. Y estaba preso allí en la cárcel. Pero te voy a llevar más para atrás. Estaba preso en Najayo Menores. En el 2000, aleluya, en el 2014, 2013, por ahí. Creo que fue que caí preso en Najayo Menores. Y estoy preso en Najayo Menores. Pero yo conocía que estaba preso. Yo conocía que era un atracador. Yo conocía que era un muchacho que le gustaba la maldad. Pero yo no sabía que más arriba de lo que yo conocía ya había alguien que me hubiera conocido. Y ahora yo me di cuenta cómo fui conocido, porque no conocía cómo fui conocido. ¡Ay, Padre! Levante su manito para arriba. Pero Dios que me conoció, ¿sabe qué hizo? Dios se metió a la cárcel de Najayo con un profeta de San Cristóbal. Ese profeta me llamó a mí de un grupo y me dijo, joven, así te dice Dios, tendrá un ministerio que se llama La Lluvia de Fuego, predicará en muchos lugares y Dios te va a usar. Él me dio un pensamiento anticipado. Él me dijo lo que Dios tenía para el futuro, pero yo no sabía que Dios revelante el futuro tuyo en tu presente iba a hacer que todo el que tiene al diablo se levante en contra tuya. Yo no lo sabía. ¿Sabe qué pasó? Pasó que Dios, al revelarme en mi futuro, en mi presente, hizo que un policía se levantara en contra mía y a cada rato me diera palo, y hizo que los demonios de enfermedad toquen mi cuerpo y todos los días me ponía malo. Después de que me diera esa profecía, todo fue contrario al llamado que Dios me hizo. ¿Alguien está aquí? No puede ser que lo que tú estás viviendo ahora es por la profecía que te tiene. ¡Wow! Señor, lo que me digan los demonios, cállate. No les reveles. Padre, te estoy revelando, mujer. Tu guerra es por lo que Dios dio. Lo veo, lo siento a Dios. Si haga la acción, si haga la acción, si haga a la yo siento el lenguaje que Dios siento la autoridad de Dios. Escucha algo, príncipe. Al Dios revelar mi futuro en mi presente, eso hizo que yo todos los días me pusiera malo.
De tal manera, un policía llamado el Gallo, Najayo Menores, ese policía, cuando yo me ponía malo, me entraba a palo porque me decía que yo me quería fugar, que yo me ponía malo para fugarme del hospital. Eso es lo que decía él, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Yo me hincaba a orar sin ser cristiano, y cuando me hincaba a orar, allá había un muchacho llamado el Perro. Oye, como le decían el Perro. Y ese muchacho, cuando yo me ponía a orar, yo no entendía, pero él iba y me decía: yo soy el diablo y no te voy a dejar orar. Ay, Padre, siempre me decía esa palabra. Y yo le decía al que era jefe de la celda: sigo vivo. Este tipo, cada vez que yo estoy orando, él va a darme zozobra y no me deja tranquilo. Y sigo vivo, yo llamaba y lo amonestaba, pero después volvía de nuevo lo mismo, porque no era él, era un demonio que sabía que yo estaba buscando dirección donde yo no sabía que me direccionaban. Ay, Padre, porque el problema es que si a ti te mandan para Santiago, pero tú no sabes ir a Santiago ni tienes mapa, te va a perder. A mí me mandaron para el ministerio, pero yo no tenía mapa para el ministerio. Y cuando estoy buscando el mapa, el diablo no quiere que yo lo encuentre. Ay, Padre, el diablo que tú no quieres que tú encuentres tu llamado. Soy Mayo. Te hago, diablo, joder. Suelta a esa mujer. Suéltala, diablo. Suéltala, demonio. Suelta a esa mujer ahora. Suéltala. Escuche esto. Pero Dios me dijo: en la voluntad soberana mía es donde yo prometo. Pero hubo una voluntad que Dios me dijo. En esa voluntad es que el hombre se fue llamado. ¿Sabe cómo se llama? La voluntad permisiva. Esa voluntad yo le tengo miedo. ¿Sabe por qué le tengo miedo? Porque la voluntad permisiva de Dios, Dios te dice que no lo haga, pero te permite que lo haga. Ay, Padre. Y por eso yo le tengo miedo. Ay, ay, ay. Porque Dios te advierte primero: no lo hagas porque te puede pasar esto. Pero por encima de que te advierte, no te pone el pie para que tú no lo hagas. Y por eso les tengo miedo. Pero la voluntad soberana de Dios, cuando Dios te dice algo y pone su voluntad soberana, aunque tú no lo quieras hacer y te vayas a ir por otro camino, Dios te pone el pie para que vaya donde Dios quiere. Ay, ay, ay. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Diga conmigo: ¿hacia dónde te diriges, Jonás? ¿Hacia dónde te Dile: Jonás, ¿para dónde va? Jonás, ¿para dónde va? Dile: Jonás, recuérdate que el llamado de Dios fue que vaya a Nínive. Dile: ¿para dónde va, Jonás? Díselo. Díselo para que entre en represión. Dile: Jonás, ¿para dónde va? Jonás, te dijeron que vaya a Nínive y te yendo a Tarsis. Y cuando te vayas para Tarsis, el pez te va a comer. Aquí hay gente que Dios le dio una promesa en la voluntad soberana, y cuando quieren hacer lo contrario, el agua se agita. Ay, Padre. De repente el barco comienza a ser azotado. Cada guerra que tú tienes es cuando te sale de la voluntad soberana. Padre, yo me siento guapo aquí. Yo me siento guapo, ¿verdad? Yo me siento guapo, chino. Siento Dios. Padre, me siento guapo. Y de Manacay. Dile: Jonás, ¿para dónde va? ¿Sabe lo que Jonás no entendía? ¿Usted cree que no había más profetas? Había más profetas. ¿Saben cuál era el problema? Pregúnteme cuál. Que Dios no le cogió en la voluntad permisiva. Ay, Padre. Si hubiese sido la voluntad permisiva, Dios deja que Jonás haga lo que quiera. Pero como fue la voluntad soberana, Jonás no puede hacer lo que quiera, porque si hace lo que quiera le va mal. Y hay gente que están reprendiendo al diablo porque se metieron en un lugar que no podían meterse. Ay. Ahí con la pastora, ¿se fue la luz, pastora? Y no hay inversor. Pastora, se fue la luz. Y no hay inversor. Señor, reprenda al diablo en mi casa. Todos los demonios. ¿Por qué el demonio no se va y tú sigues reprendiendo? Ay, pero... ¿Aló? Hay gente que la voluntad de Dios soberana es que lo maneja
predican de rodillas porque son atalayas. Cuando se duermen, los demonios lo están atacando en la cama y se levantan de una vez a orar. Ay, Padre, mientras el diablo no lo atacó, no se levantaron a orar. Pero cuando el demonio viene y lo está ahorcando, ahí se levanta el Señor, reprende y amanece de rodillas. La voluntad soberana de Dios permitió que ese demonio te atacara para que te levante a ser machado. Ay, Padre, y me llama. ¿Sabe algo? En la voluntad soberana de Dios, el diablo no puede tocarme hasta que Dios no le dé permiso. Los otros días salí con una sierva a llevarla a ella, de la hija de ella, que la hija de ella le tocaba predicar, la mujer de que le empeña, no sé cuánto conocen a que le empeña. Amén. La mujer de él, llamada Minorca, me llama, me dice: Marito, Dios te bendiga. Se congregaba conmigo: Dios te bendiga, Marito. Digo: Dios te bendiga más. Me dice: Marito, para que me haga el favor y lleve a mi mamá a la casa. Ella vive en Jaina, yo me voy con ella. Y cuando me voy con ella, amado, en el camino sucedieron dos cosas. Número uno, un carro venía para arriba de nosotros como a 100 y pico. Si el carro no lo ve de repente, el carro lo da que lo manda a volar. De repente un motor sin luz en vía contraria, así en nuestra vía, así. Y venía una empatada de frente. Y yo, que tengo que ver más que la señora, la vio la señora. ¿Alguien entendió? No porque ella quiso verla, fue que le enseñaron a verla. Wow. Wow. Pero antes de que todo eso suceda, mi esposa me dice que ella entró para el baño. Oye, ¿para dónde? Dígale: sierva, ¿y qué estás orando ahí en el baño? La sierva entró para el baño a hacer su necesidad normal. Y cuando entró para el baño a hacer su necesidad, de repente la toma algo. ¿Sabe cómo se llama eso? Espíritu Santo. La tomó. Y cuando el Espíritu Santo la tomó, ella comenzó a clamar. Y comenzó a orar por Kelvin y su esposa. Y después digo: Señor, guarda a mi esposa y la mamá de Kelvin, de Minorca. Y comenzó a hablar una lengua rara. Ella me dice que comenzó a hablar una lengua rara. Y cuando comenzó a hablar la lengua rara decía: ato todo espíritu de accidente. Y seguía hablando en lengua. Ato todo espíritu de accidente. Ella dice que no pudo hacer su necesidad. ¿Qué pasó ahí? En la voluntad soberana de Dios, el diablo quería matarme. Y Dios dijo: todavía. Todavía. Por eso yo confío. Manai. Por eso es que yo creo en el Dios calvo. Por eso el diablo por una noche que me haga y me azote, yo sé para dónde voy y sé hasta dónde voy a llegar. Y no por lo que el hombre me dijo, fue por lo que ya Dios dijo de mí. Ahora te voy a decir algo. Hay una voluntad del hombre que se llama la voluntad del espíritu. El espíritu del hombre, hay algunos que han dicho, y yo no creo en eso porque lo he leído por mucho tiempo y lo he investigado y creo que no es así. Hay algunos que he escuchado, por eso es que es difícil algunas veces, tantos predicadores que algunas veces distorsionan las escrituras. Amén. Para el que cree todo es posible, ¿verdad? Yo creo que me va a dar un edificio mañana, ¿por qué Dios no me lo da? Se le fue la alabanza mucho, ay, mira. Alaba. Siempre y cuando tu creencia sea en la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Amén, así es. Tú puedes creer y tener la fe más grande que le diga al monte: plántate aquí, plántate del mar. Y si no es la voluntad de Dios, Dios no te lo va a dar. Ahí se está yendo la alabanza de muchos. Se pusieron algo muy serio. ¿Acaso Eliseo no tenía fe para que esa enfermedad se le vaya de su cuerpo? Un hombre quiso flotar un hacha. No tiene fe. Un hombre que le dijo a una mujer: para el año que viene tendrá un niño. No tenía fe. Tenía fe. ¿Y por qué Dios no lo sanó? O sea que la fe de él no paró la enfermedad que estaba en su cuerpo, porque esa era la enfermedad de Dios llevárselo. Pero escuchen la palabra que yo no creo. Yo no creo que el espíritu del hombre se contamina. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Y cuando tú mueres, tu espíritu se va para arriba, no tu alma. Wow. Todo ser humano que muere, su espíritu va para arriba. Ahora, el problema está en el alma del hombre. Yo creo que lo que se contamina es el alma y también otras cosas, la carne. Alaba. Pero el espíritu
espíritu del hombre no se contamina. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede ir a Dios estando inmundo. Y eso es el soplo de vida. Wow. Y Dios no se contamina, ni puede ser contaminado. Por eso, en la voluntad del Espíritu hay una voluntad que es la que el hombre tiene cuando camina en el Espíritu. Pregúntame cuál es. La segunda voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la segunda voluntad de Dios? Se llama voluntad moral. ¿Por qué se llama voluntad moral? Porque esa es la voluntad que hace que el hombre camine en la voluntad de Dios y obedezca los mandamientos de Dios. Wow, alaba. Por eso, Dios en la voluntad de Él soberana cumple la promesa, pero la voluntad de Dios moral es que el hombre obtiene la salvación por lo que haga. Gloria. No por las obras. Ay, pero yo doy mucho. Ay, varón, yo oro mucho. ¿Y qué importa que tú ores mucho? Ay, varón, yo ayuno. ¿Y qué importa que tú ayunes? Los ayunos y oraciones que te van a hacer entrar al cielo. ¿Qué es lo que hace un hombre entrar al cielo? ¿Qué? Hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso Dios me dio un tema, y ese tema nació con un difunto. Oye, qué cosa. Fue como Isaías. El día que murió el rey Usías, fue Isaías llevado al trono. El día que murió el chavo, un amigo mío, fui yo llevado a la presencia de Jehová para Dios revelarme un tema que se titula La voluntad de Dios y no el propósito de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque muchas gentes se basan al propósito. Dios tiene un propósito conmigo. Por eso Dios me va a salvar, ¿es verdad? ¿Cuántos millones de gente no hay con propósito en el infierno? Así es. Apóstoles, evangelistas, maestros, gente que eran maestros también en el mundo, gente que tenían profesiones y decían: Dios tiene una voluntad, Dios tiene un propósito conmigo. Hijos de pastores que dicen: Dios tiene un propósito conmigo, y yo soy hijo de pastor. Y hoy en día, como hijo de pastor, se están quemando en el infierno. Se te dieron la balsa de muchos aquí. Alábalo. Se pusieron serios. ¿Sabe por qué Dios me dio ese tema con el amigo mío que se llamaba Chavo? Porque el Chavo, cada vez que yo lo llamaba, le decía: Chavo, Dios quiere hacer algo contigo. El Chavo siempre me decía, yo siempre decía esa palabra también sin conocerla: Chavo, Dios tiene un propósito contigo. Pues yo no sabía. Y siempre le decía lo mismo. Hasta el día que el Chavo, como todos los días, salió a quitar teléfono. Era bueno el Chavo quitar teléfono. Y buscarse 30,000 y 40,000 pesos él solo. Se iba en un motor y de dentro de los carros, rebalataba el teléfono. Y cogía 10, 15, hasta 20 teléfonos, porque él salía solo de temprano. Y cuando llegaba al barrio vendía todos los teléfonos. Y el Chavo lo mismo que hacía todo el tiempo: ir a la tienda a comprar unos Jordan de 12,000 pesos, de 11,000 pesos, comprar una buena ropa, ponerse una buena prenda, y después pararse en el 15 en una esquina, bebé pequeña. Dije: ¿qué es el Chavo? Diga conmigo: Chavo. Todos los días no están de suerte ni de fiesta. ¿Cuántos días de fiesta hay en el mes? Tal vez 5, tal vez 4 o 3, ¿no era? Entonces, no son todos los días de fiesta, ¿sí o no? Todos los días no son sábados, ni todos los días son domingos. ¿Qué hoy? Jueves. Entonces Chavo salió un día como todos los días normal, pastor. Y cuando quita un teléfono, quita el otro. Cuando quita el otro, cuando va a quitar el otro, en el otro se queda ahí mismo tendido. Pregúntame por qué. Porque el Chavo chocó, supuestamente. El Chavo, la comunidad lo mató a golpe. El Chavo se desapareció y nadie sabe dónde está el Chavo. ¿Tú sabes dónde estaba el Chavo? En la morgue. A los 7 días o los 4 días, creo que fue, como a los 4 días, apareció el Chavo en la morgue. La que era mujer de él me llama y me dice: fulano, Chavo está muerto. Y cuando me dice eso, yo voy a la presencia. ¿Saben qué Dios me dijo? El problema del Chavo fue que él caminó en el propósito y no en mi voluntad. Alaba. ¿Alguien entendió? Alaba. Dios tiene un propósito conmigo, pero si Dios tiene un propósito, ¿por qué tú no caminas en la voluntad de Dios? Con todo el que nace en esta tierra, Dios tiene un propósito. Amén. Pero no todo el que nace en esta tierra se salva. Porque el salvarse a la gente no le toca a Dios, le toca a la gente salvarse. Dios te tira el paracaídas para que te tire del avión que está a punto
punto de caerse, Dios te tire salvavidas para que te tire del barco que está a punto de hundirse. Eso es lo que Dios hace. Pero Dios no te saca del barco. Gloria. ¿Aló? ¿Se está yendo la señal, sí o no? Alaba. Hay que hablarle. No, varón, porque yo no estoy preparado hoy. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú fuiste a la escuela, ¿estabas preparado? ¿Tú sabías leer? ¿Naciste sabiendo leer? ¿Tú aprendiste? ¿Y por qué tú no puedes venir a aprender aquí? Al evangelio. Aprende aquí también. Tienes que venir preparado. Preparado es que yo no estoy preparado. Está bien. ¿Qué tú te vas a preparar? ¿Qué es lo que te vas a preparar? Tienes que ser universitario para tú entrar al evangelio. Se está yendo la alabanza. ¿Sabes cuál es la preparación que quiere la gente? Seguir bebiendo y seguir bailando el molinillo del chuquiteo. Esa es la preparación que quieren mucho. Porque es bonito tú ir a la discoteca y ponerte una buena ropa. Y las mujeres algunas veces que cuando se ponen esos cabellos por ahí, que tú la ves que caminan así, y se ponen unos tacos que tú la ves que caminan así, a su nombre, aleluya, y creen, aleluya. ¿Saben por qué no vienen? Porque todavía quieren seguir gozando, porque ellos piensan que eso es gozo, y al final gastan todo el dinero en la discoteca, gastan todos los cuartos en la discoteca, gastan todo lo que tienen, y mañana no tienen ni para comprar una pasta de dientes. Se está yendo la alabanza. Varón, Dios no me ha tocado. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás viendo a Dios ahora mismo? ¿Usted está viendo a Dios, padre? ¿Y tú ves a Dios? ¿Tú no estás viendo? Ahí sí, míralo aquí. Dios no se ve. Dios es como el aire que tú lo sientes. ¿Sabes cuándo la gente ve a Dios? ¿Sabes cuándo los de mi barrio ven a Dios? Cuando me ven a mí. Pregúntame por qué. Porque yo soy imagen del Dios viviente y mi camino le hacen entender a ellos que Dios es real. Entonces, si la gente quiere que Dios nos toque, cuando un cristiano dice Dios te bendiga, Dios lo está tocando. Porque ese es el reflejo de Dios en la tierra. Cuando un cristiano le predica a alguien, le está hablando, Dios lo está tocando. Porque el toque de Dios no es una galleta ni tocar como toca la tambora. El toque de Dios es decirte, yo te amo, hija, quiero salvarte. A su nombre. Ya no vamos, ya. Ya no vamos, yo si tú te quieres irse, ya no vamos. Pero hay otra justificación. Hoy no, varón. Estoy muy cansado, vine del trabajo. Mañana. Levante la mano los cristianos que estaban trabajando. Levante la alta para arriba, ponte para que lo vean. Levante, todo el que estaba trabajando hoy. ¿A qué hora te salió, mamá? ¿A qué hora te llegó a su casa? A las 7 de la noche. ¿Ya me está? ¿Y a qué hora te llegó al culto? A las 7:30. A su nombre. ¿Ella está cansada? Pregúntame si yo estoy cansado. Desbaratado y estoy predicando. Ya yo vengo, me freno en un motorcito. Que los carros me cruzan por el lado, que me dejan así, que yo hago así alguna vez. Es verdad. Que me remenean, ¿él sabe? En la pista los carros nos cruzan por el lado alguna vez que nos remenean. Y yo digo, el Señor reprenda al diablo. Y me voy para la orilla. Es verdad. Pero estoy aquí. Pregúntame, ¿Dios me está pagando? Ya Dios me pagó. Wow. Ya apago. ¿Sabe por qué Dios me pagó? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de modo que alguno está escrito nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son aquí hechas nuevas. Y dice la Biblia que el que cree ya es salvo. ¿Me pagó? ¿Cuántos se van a salvar? Ay Dios, usted está lejos de la escritura. Estamos salvos. Usted está lejos de las escrituras. Estamos salvos ya. ¿Cuántos se van a salvar? Levante la mano que se van a salvar. De nuevo, usted está lejos de la escritura. Estamos salvos ya. Usted no se va a salvar. Usted es salvo. Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo que yo me voy a salvar? Yo soy salvo ya. Yo creí y lo acepté. Alabe a Dios y con vida. A mí lo que me falta es ir al cielo. A mí lo que me falta es irme para allá arriba. Quitarme de esta ropa contaminada del mundo, que es esta carne. Dejar aquí en esta tierra este peñón que se pudra, irme para arriba con él y decir gracias por permitirme entrar al regocijo tuyo. ¡A su nombre! Este es el gozo que nosotros tenemos. Amén. Y esta es la paz que Dios da. Que cuando el mundo está atribulado por todas las cosas, nosotros decimos gracias, Señor.
Póngase de pie. Un vinasa.